Saludos cordiales estudiantes. El día de hoy en nuestra clase de lengua y literatura tenemos como objetivo generar en los estudiantes recordatorios de temas del ciclo anterior a través de las clases dinámicas. Muy bien, uno de los primeros temas que vamos a recordar es el argumento. ¿Y qué es el argumento? Son hechos, pruebas o datos que se tienen sobre una problemática determinada, lo que respaldarán la tesis o premisa. Recordemos entonces que parte de lo que podemos mencionar de lo que es un argumento es el sustentar el trabajo que estamos realizando. Muchos de ustedes cuando hacen un trabajo de investigación tienen que argumentar por qué fundamentan su trabajo o por qué fundamentan sobre esa aceptación o esa afirmación sobre determinado tema. Y para ello va de la mano entonces el mantener una fundamentación sobre datos o pruebas o hechos relevantes que puedan ustedes citar al momento de realizar este argumento. Ok, vamos a ver ahora lo que es un texto argumentativo. Para poder hablar de texto argumentativo teníamos que recordar un poquito lo que son el texto. Entonces podemos ubicar que el texto argumentativo es la variedad lingüística discursiva que consiste en defender una idea o tesis mediante pruebas y razonamientos. En este caso estamos hablando de los argumentos. Muy bien. Dice que el objetivo de este argumento es, por lo tanto, probar o demostrar una idea o tesis, lo que les recordaba al principio cuando hablábamos del argumento, ¿no? Para poder argumentar, o sea, para poder fundamentar, tenemos que comprobar o buscar ciertas tesis o ideas que que estén de la mano a lo que nosotros estamos indicando o estamos fundamentando. Las partes de un texto argumentativo es la tesis, que es aquella que se defiende y que se pretende demostrar mediante argumentos. Luego tenemos lo que es los razonamientos. Quiere decir que son las pruebas, todos los hechos o acontecimientos de los cuales nos pueda ayudar a sustentar lo que estamos indicando para poder convencer, en este caso, al receptor. Recuerden que el receptor puede ser la persona que está escuchando lo que usted está argumentando, como puede leer lo que usted ha escrito. Y por conclusión, debe ser este corto. Se clarifica aquí la tesis y de una manera resumida, o sea, ya inclusive una conclusión no puede llevar más de una hoja para poder dar en síntesis los razonamientos y los cuestionamientos de lo que usted realizó durante todo ese trabajo del texto argumentativo, donde usted cabe indicar cada uno de ellos. Dentro del razonamiento tenemos dos tipos, los racionales, que son los argumentos de autoridad, objetivos lógicos, razonamientos lógicos. Y por otro lado tenemos los afectivos, que son los emocionales en cuanto a los sentimientos. Bien, ¿cuál es la estructura de un texto argumentativo? Tenemos el siguiente: de manera deductiva, que expone al principio la idea principal y la tesis, y inductiva, que proporciona ejemplos y argumentos luego que explica la tesis de lo que se requiere demostrar. Entonces tenemos la deductiva, que es la que da las ideas principales, y la inductiva, que es aquella que da ejemplo a aquellos argumentos que usted ha ubicado. Bien, los tipos de argumentos que encontraremos es de autoridad, de analogía, argumentos históricos y científicos y de sabiduría popular. Recuerden que entonces el de autoridad es cuando usted habla de ciertos temas o teorías que hablan puede ser una autoridad, puede ser un autor muy distinguido y reconocido. El de argumento de analogía, estamos hablando de una comparación entre el trabajo que usted está haciendo más lo que de pronto ha encontrado o usted ha citado en su trabajo, ¿no? Y los históricos, pues son los datos que se encuentran. Refranes son los muy populares y temas en sí que pueden ustedes tratar. Los recursos son conectores de la casa, los que le permiten, ¿no? Dentro de este texto argumentativo, por ejemplo, está el qué, el cómo, la, de, son los conectores de siempre, por eso se les denomina de casa. Las expresiones o fórmulas que se utilizan y los ejemplos o analogías. Recuerde que dentro de ello también pueden ubicar lo que son las tablas estadísticas. Bien, ahora vamos por el ensayo. Este año ustedes y yo, estudiantes, vamos a trabajar muchísimo en lo que son los ensayos. Recuerde que una de las principales funciones de un ensayo es realizar un trabajo de investigación que usted va a plantear y va a sustentar
y por sobre todas las cosas usted tiene que citar autores que vayan afirmando lo que usted está realizando. Es un trabajo investigativo del cual usted es el promotor, el principal autor de realizarlo. Todo cuanto usted quiera citar aquí, por ello el ensayo. Y dentro del ensayo nosotros tenemos párrafos. Estos párrafos se encuentran distribuidos en introducción, que son interrogantes, afirmaciones sobre lo que usted quiera hablar, citar en estos párrafos. Luego viene el desarrollo, que son las ideas y argumentos. Y por último tenemos las conclusiones. ¿Y qué son las conclusiones? Es el resumen de todo lo tratado. En este caso también podemos en la conclusión dejar como interrogantes para una próxima investigación o para un próximo proyecto. Pero en esto ubicamos lo más relevante, lo más importante desde el punto de vista después de que todo el desarrollo que usted ha hecho de la investigación. He aquí en la conclusión donde usted puede dar su punto de vista personal. Ahora, el siguiente tema, el ensayo argumentativo. Un ensayo argumentativo, ya hablamos lo que era el argumento, lo que es un texto argumentativo, ya hablamos lo que era un párrafo, lo que es un ensayo. Ahora, fusionando los dos, encontramos que el ensayo argumentativo, y nos dice que es un texto que se desarrolló y lo determina un argumento o razonamiento. La exposición de dichos razonamientos tienen un fin de persuadir a los lectores sobre la validez del punto de vista, en este caso, del investigador. Se dice que entonces el ensayo es la idea central de lo que se derivan otras que apuntan a la complementaria. Y dentro de sus requisitos tenemos que primero seleccionar un tema de interés que quizá queramos tratar y realizar el ensayo argumentativo. Luego, la posición frente al tema, usted como investigador, usted como realizador de este ensayo, que expone frente a la situación de este tema. Y por último tiene los argumentos de los cuales va a ubicar los puntos de vista, o sea, lo que sustenten en sí el trabajo que usted está realizando. Quiere decir que en esta parte usted puede citar autores, frases célebres de ellos, opiniones de ellos, conceptos, definiciones de ellos, etcétera, etcétera. En esta parte usted no puede dejar a un lado, ya que su ensayo argumentativo no tendría tanta fuerza en cuanto a los contextos que quiere dar a conocer, y por lo tanto sería solo una simple investigación, más no un ensayo con argumentos sobre sobre el tema que usted eligió tratar. Dentro de la estructura tiene que planificarla, ver cómo va a iniciar, cuál va a ser el orden, de qué manera, qué va a buscar, qué cree que es posible que usted ingrese a esta parte, a este ensayo argumentativo. Luego comenzar a redactarlo e ir viendo cuáles detalles van a ir cambiando para que quede de una manera óptima cada una de las cosas que usted quiere decir. Para ello viene la tercera parte, que es el revisar. Entonces tenemos planificar, planificamos primero qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer. Luego nos vamos a la parte de redactar, la siguiente estructura, redactar todo lo que hemos investigado, todo lo que hemos venido planificando y comenzar a armarlo. Luego de que ya lo tenemos listo, ya lo hemos venido redactando, ya hemos ubicado las sustentaciones de otros autores para que fundamenten nuestro trabajo, nuestra investigación, viene la revisión. Luego de que usted revisa y va puliendo su trabajo, va analizando si va a restarle o aumentarle alguna fundamentación, algún tema más, viene por último el publicar. Entonces en la estructura tenemos planificar, redactar, revisar y publicar. Recuerden que cada uno de estos temas que he traído de repaso para estas 2 semanas que iniciamos clase es directamente para que usted en el momento que trabaje conmigo directamente en cada uno de las tareas que les envíe, ustedes sepan cuál va a ser su función, cuál va a ser la estructura cuando usted realice un ensayo. Muy bien, ¿y qué es la bibliografía? Recuerden que parte de la bibliografía es la parte final, cuando ustedes ya han hecho su trabajo de investigación. Al final, cuando ya han hecho las citas textuales, usted ha traído consigo en su investigación a un autor. Recuerde que dentro del documento de Word usted tiene las referencias bibliográficas, que quiere decir que en ese momento usted ingresa ahí, encuentra la ficha, llena la ficha de los datos del autor del cual usted va a citar, y al último, cuando ya termina su trabajo,
se encuentra lo que es la bibliografía. ¿Por qué? Porque se encuentra de manera ordenada de cada uno de los autores que usted ha citado en su investigación. De pronto, si usted ha revisado algún libro, algún ensayo, usted verá que al último se encuentra una bibliografía o llamados anexos. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra todas las personas o teorías que ha citado la persona que ha escrito el determinado trabajo investigativo o tesis. Bien, recordemos cómo se hace una ficha bibliográfica y qué contiene una ficha bibliográfica. Recuerde que estamos hablando del libro que vamos a citar, ¿no? Y dentro de ello, ¿qué tenemos que tener? El autor del libro, el título del libro, el año en que fue publicado el libro, la ciudad donde fue publicado el libro y además la editorial que acompañó a este libro a ser publicado. Dentro de las citas textuales, recuérdelo bien, tenemos dos: mayor a 40 palabras y menor a 40 palabras. Si hablamos mayor a 40 palabras, como características que tiene, 5 espacios hacia su derecha, va de manera justificada y al final de esta cita textual usted ubica el apellido y el año del libro de ese autor. Pero como se predetermina, ya que Word le ayuda a usted a llenar la ficha bibliográfica, obviamente en ese momento Word inserta esa partecita del apellido y el año del autor. Y si hablamos de las citas textuales menor a 40 palabras, diríamos que es como característica principal, va entre comillas, no necesita ser justificado. Al final se ubica a sí mismo el apellido, coma, el año de ese libro que fue publicado. Muy bien, vamos por la parte del cómics. ¿Y qué nos dice que es el cómics? El cómics es un tipo de texto que se cuentan relatos de un modo distinto a que se hace en otro tipo de narraciones. Recuerden que el cómics es muy diferente, pero cuenta un relato, dependiendo de qué es lo que quiere usted tratar. Ahora, o de lo que usted está leyendo, porque hay cómics infantiles, de superhéroes, de muchísimos hoy en la actualidad, ¿no? Dentro de su estructura de un cómics, aquí tenemos un ejemplo claro de una imagen de un superhéroe. Dice que una de las primeras estructuras tiene el globo, siguiente tiene ¿qué? Los dibujos y tiene las viñetas. Muy bien, recuerde que son tres, ¿no? Dentro de la estructura, globos, dibujos y las viñetas. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son sus elementos para crear un cómics. Dentro de estos elementos, algunos que estoy proyectando en este momento, ustedes pueden observar que unos tienen como mencionan ciertas palabras que se utilizan y es el globo. Recuerden que es donde se ingresa el texto que usted quiera indicar. Y dentro de los elementos tenemos a las viñetas, que son los recuadros que representan un momento de la historia narrada. Tenemos por otra parte los globos o bocadillos, que son el espacio reservado para el texto, o sea, el diálogo o el pensamiento del personaje o del narrador. Y los recursos tipográficos son los que llevan mayúsculas y negritas que van de la mano con tamaño de la letra en el momento que se realiza el cómics. Las figuras cinéticas, recuerden que las figuras cinéticas son aquellas que nosotros lo vemos cuando si queremos hablar que ese personaje está caminando o está corriendo, se realizan las figuras cinéticas que nos permiten dar a entender al lector de lo que queremos tratar de decirle. Y por otra parte tenemos sus símbolos. Recuerden que están los corazones o el boom, cuando se ve o las nubecitas, ¿no? Todos los foquitos, cuando un foco que tiene varias líneas nos da a entender que habla de una idea. Y las onomatopeyas, por último, que es lo que nos indica que es que son, por ejemplo, nosotros no vamos a escuchar nunca mencionarlos, pero dentro de las onomatopeyas nos permite que el boom, pos, ux. Entonces, todas estas situaciones se las escribe, porque son expresiones o situaciones que en ese momento está pasando dentro del cómic o de historieta. Bueno, estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos una próxima clase para ya de por sí empezar nuestra unidad número 1 de clase. Recuerde que la próxima vez que nosotros nos veamos es para la prueba de diagnóstico, la cual voy a dejarles ubicados las preguntas.